Vamos a hablar sobre el tema con el doctor Aldo Vázquez, analista político, ex viceministro o ex ministro de Justicia, que ya está en contacto con Nacional. Doctor Vázquez, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarlo, Ricardo. ¿Cómo está usted? Queríamos una reflexión suya sobre el tema de Pedro Pablo Kuczynski y esta orden de detención preliminar. Por supuesto, en primer término, es muy lamentable que ex jefes de Estado se vean involucrados en situaciones penales de esa índole. En cuanto a la detención misma, me parece que es importante distinguir entre la detención preliminar y la prisión preventiva. La detención preliminar es una medida extraordinaria que se presenta cuando los fiscales y el juez de la causa suponen que hay razones muy fuertes para considerar que una persona ha cometido un delito. Lo que se busca generalmente en esta detención preliminar es aislar de alguna forma al imputado de tal manera de poder recoger toda la evidencia que permita continuar con el proceso. Por eso es que al mismo tiempo que se ha dispuesto a la detención preliminar, se han ordenado también una serie de allanamientos. Ahora, esta medida la hemos visto en casos anteriores, por ejemplo, en el de la señora Keiko Fujimori, que también, y otros coacusados que fueron detenidos preliminarmente. Es una medida temporal y que debiera resolverse en muy breve plazo. Incluso no hay ninguna razón para suponer que necesariamente se vayan a cumplir los 10 días de detención preliminar. Es distinta a la prisión preventiva que sufre, por ejemplo, ahora la señora Keiko Fujimori, o que antes también tuvo que sobrellevar el expresidente Ollanta y su esposa. En el caso de la prisión preventiva, ya esta tiene una mayor prolongación. En el caso de Keiko Fujimori se ha aprobado hasta 36 meses. Entonces, se trata de figuras distintas. Lo que se espera ahora es que dentro de las 48 horas debe fijarse fecha y hora para la audiencia de apelación. Entiendo que el abogado del señor Kuczynski presenta hoy a primera hora una apelación que seguramente se resolverá en términos de permitir la liberación, porque lo que sí parece es un tanto excesiva esta medida, dado que el señor Kuczynski ha venido cumpliendo, hasta donde se sabe, con todos los requerimientos del Ministerio Público. Así es. Muy buenos días. Muchos lo califican de arbitrario, porque Pedro Pablo Kuczynski había cumplido pues con todas las investigaciones y citaciones a las cuales se le había invitado, ¿no? Él incluso vive en su casa, se le ha retirado tanto el acceso a las cuentas bancarias y tiene impedimento de salida del país. Así es. Sí, sorprende un tanto la medida. Sin embargo, habrá que esperar finalmente a las conclusiones que obtengan de todas esas acciones el Ministerio Público. Es de suponerse que cuando se adopta una decisión relativa a la detención preliminar, es como señalaba hace un momento, porque se espera aislar al imputado de tal manera de recoger un conjunto de evidencias que podrían servir en el proceso. Si es que no se hallan esos elementos, seguramente se suspenderá inmediatamente esa detención preliminar. El plazo que ha otorgado el juez para esos allanamientos es de 48 horas, de modo que yo entiendo que debe resolverse en términos perentorios la situación del expresidente Kuczynski, pero no deja, por supuesto, de sorprender, dado el cumplimiento que él ha tenido de todas las disposiciones fiscales y judiciales, y por otra parte también considerando un elemento que no puede perderse de vista, que es la edad avanzada del expresidente. En ese aspecto, doctor Vázquez, quería preguntarle, ¿qué dice la legislación respecto al tema edad? ¿A partir de qué, de qué cantidad de años una persona ya, lo favorece el tema de la edad, o en todo caso no debe ser detenido? Sí, en verdad el tema de la edad no está precisado en lo que se refiere a la detención preliminar,
porque se entiende precisamente que la detención preliminar es por un periodo brevísimo, absolutamente perentorio, y no supone el envío del imputado a un penal. De hecho, en este momento esta detención se está cumpliendo, como sabemos, en el local de la Prefectura de Lima. Sin embargo, en el supuesto de que se solicitara una prisión preventiva, allí sí tendría que considerarse el factor edad. Y en el caso de las personas de avanzada edad o con salud resquebrajada, o si se tratara de una madre gestante, en esos supuestos podría eventualmente fijarse una prisión domiciliaria. Sí, en el caso no solamente de la edad, sino también de su condición de expresidente, ¿eso también influye en las condiciones? Bueno, sabemos que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, hay un principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley, de tal manera que respecto de la ley penal, todos podemos ser juzgados bajo los mismos procedimientos, de modo que la situación de él como expresidente no le da una prerrogativa especial al respecto. Lo que sí ha ocurrido, pero ya más bien por razones de seguridad penitenciaria, es que cuando se dispone una prisión preventiva que supone ir a un establecimiento penitenciario, allí sí más bien las autoridades penitenciarias y fundamentalmente por razones de seguridad disponen el lugar preciso en el que puede sobrellevarse esa prisión preventiva, que es lo que ocurrió con el expresidente Humala, o en el caso de la sentencia al señor Alberto Fujimori, que se cumple también en el Fundo Barbadillo. Podemos decir que todo está en manos en este momento del Ministerio Público para que en este plazo máximo de 10 días tenga que sustentar los alegatos necesarios que ameriten la detención de Pedro Pablo Kuczynski, o básicamente es una medida preventiva para, por ejemplo, garantizar su presencia en el país, o sea, evitar el riesgo de fuga, como han dicho algunos. Yo diría que el objeto fundamental que tiene el Ministerio Público cuando ha solicitado esta detención preliminar es poder hacer sin interferencia alguna todos los allanamientos que han sido dispuestos conjuntamente con esta medida. Desde mi parecer, ese es el propósito fundamental, porque el riesgo de que pueda evitar una detención o que pueda fugarse parece prácticamente inexistente, no solamente por el hecho de que él ha acatado hasta ahora todas las medidas que había dispuesto la Judicatura, sino además porque su avanzada edad, digamos, le impide materialmente también correrse el riesgo de la aventura de una fuga. Además, siendo un personaje tan visible, es muy difícil que esto pueda ocurrir. Yo no creo realmente que alguien pueda suponer con certeza un riesgo de fuga en su caso, de modo tal que lo que puedo deducir es más bien que el propósito de esta detención preliminar es el recoger sin interferencia alguna toda la evidencia que pudiera existir para luego proceder a una incriminación mayor. También el hecho de que haya sido dispuesta la misma medida contra su secretaria y su chofer indicaría que es parte de la estrategia del Ministerio Público para buscar probablemente algún nivel de colaboración eficaz, pero son en verdad los fiscales los que tienen que explicar, cosa que no han hecho aún, las razones que justifican esta detención. Y presumo que saldrán más bien a la prensa a partir de los hallazgos que puedan encontrar luego de los allanamientos y de las medidas extraordinarias que se han dispuesto. Claro, yo quisiera también tocar otro tema, que es el caso de Inostroza, que ha dicho que tiene miedo de regresar a nuestro país, que le espera la pena de muerte, como él lo ha calificado. Sí, es una posición poco rigurosa, sin duda, por decirlo menos, ¿no? Sabemos perfectamente los peruanos cuál es el nivel de compromiso que tiene el señor Inostroza con las redes vinculadas a la corrupción. Lo sabemos porque lo hemos escuchado en los diálogos que ha sostenido con otros
imputados que han sido publicados por IDL, pero presumo más bien que lo que se trata es de sorprender a la justicia española. Nadie puede invocar en razón de su edad que una sanción penal equivale a la pena de muerte, en absoluto. Yo no tengo duda de que España, que es un país democrático y respetuoso del orden jurídico, del Estado de Derecho, procederá a la extradición. Claro. No dudo que la evidencia que está siendo mostrada en el proceso de extradición es suficiente, no para una condena, porque eso tendrá que ser materia de un proceso aquí en el Perú, pero sí de extradición para que se someta a un debido proceso y sea juzgado como corresponde. Claro, porque él teme, dice vos, que compartiría celda, pues, que si es condenado con peligrosos delincuentes, pero... Bueno, no, eso como comentaba hace un momento, el Instituto Nacional Penitenciario, por supuesto, tiene unos criterios respecto de ese tipo de detenciones. Seguramente él iría a algún lugar que tenga suficiente seguridad y que esté apartado, por supuesto, de delincuentes que hayan sido de delincuentes comunes que eventualmente hayan podido ser afectados por su situación como juez. Pero hay otros antecedentes de jueces que están en prisión. El señor Ríos, por ejemplo, involucrado también en el mismo caso, está detenido y nadie supone que esté realmente en riesgo su vida. Correcto. Doctor Ríos, un último tema. Usted estuvo aquí en Nacional el último sábado y hablamos, entre otros aspectos, del caso de las Bambas. Hoy se espera ya un diálogo que sea fructífero justamente en Chalhuahuacho, a donde van a llegar las autoridades. Está ya condicionando el ambiente del estadio justamente de esa localidad, pero yo quería decirle que simultáneamente hoy en El Peruano ya aparece el decreto supremo que deja sin efecto la declaración de estado de emergencia en todo Chalhuahuacho, que queda en la provincia de Cotabambas, en Apurímac, y también se deja sin efecto la prórroga del estado de emergencia en el corredor vial Apurímac. Digamos que se va allanando el terreno como para buscarle ya una solución a este conflicto. Sí, efectivamente, como conversábamos con nuestros amigos de Radio Nacional el sábado, lo que reclamábamos entonces era una tregua, ¿no? Y felizmente esa tregua se ha producido. Eso es muy bueno, por supuesto, para la paz social en el país y para la economía del país, porque no podemos ignorar que Las Bambas es uno de los proyectos mineros de mayor envergadura en el país y que genera unos recursos importantes para el Estado. Pero por supuesto, lo que todos esperamos es que las partes se hagan mutuas concesiones de tal manera que sea posible arribar a un acuerdo y que esta tregua se convierta en verdad en un estado ya de paz social definitivo en la zona. Hay que, sin embargo, tener en consideración que la negociación no puede hacerse en un estadio, ¿no? La negociación no puede desarrollarse con toda la población, sino con sus dirigentes. Y ahí hay también un tema que me parece debe ser resuelto al interior de la propia comunidad, porque no parece haber, en fin, una representación única, ¿no? Lo que se ha informado es que van a intervenir 27 representantes entre dirigentes de los comuneros y autoridades, o sea, alcaldes, por 5 minutos cada uno. Estamos hablando de casi 3 horas de exposiciones previo a lo que va a ser ya la discusión. Sí. Hay que escuchar sin duda a todas las partes y sin duda que pueden haber muchos sectores y comunidades en la zona que se vean eventualmente afectadas. Claro. En un diálogo, en la búsqueda de un consenso, por supuesto que es importante escuchar a todas las partes, pero luego de esa escucha, por supuesto que tiene que haber también una representación que sea legítima y que pueda, y respecto de la cual puedan sentirse, valga la redundancia, representados todos los sectores, porque de lo contrario podríamos llegar a una situación de entrampamiento. Y por otra parte, se necesita, creo yo, también un espacio de relativa serenidad para esto, que probablemente no lo sea un estadio o un ambiente abierto en donde las presiones y las pasiones puedan exacerbarse. Perfecto, muchísimas gracias al ex ministro de Justicia Aldo Vázquez por este contacto, vicerrector también de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy gentil por este enlace con Nacional. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto saludarlos. Buenos días.
7:20.